Qué ganas tenía de presentaros esto y de poner a vuestra disposición mi sistema de diseño. Hola, soy Diony Gómez, bienvenidos a este nuevo vídeo y este vídeo es especial porque os presento y os pongo a vuestra disposición el sistema de diseño que tanto tiempo llevo creando y que por mucho me ha servido para trabajar con las aplicaciones y sobre todo me ha facilitado a la hora de crear estos colores, de crear fuentes, de crear estilos, de poder tener soluciones o componentes o templates todo en uno para poder reutilizar en distintas aplicaciones y sin esfuerzo poder cambiar la fuente de toda la aplicación, cambiar el color de toda la aplicación, cambiar la escala de grises de toda la aplicación. Y no solo eso, sino tener un claro oscuro automático y muchísimas cosas más. Así que en este vídeo quédate porque te voy a enseñar cómo funciona, te voy a enseñar un poquito por dentro todo lo que tiene y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis más información por si queréis tener este sistema de diseño disponible para vuestras aplicaciones. Y si no estáis suscritos, pues ahí tenéis las opciones para que podáis suscribiros al canal, compartir los vídeos y sobre todo pues apoyar este contenido. Y muchas gracias a todos los que ya lo estáis haciendo. Bueno, pues vamos allá, voy a compartir pantalla y os voy a mostrar este sistema de diseño, cómo funciona y vamos a hacer algunos casos prácticos. Bueno, pues aquí estamos en Power Apps, ya tengo digamos que el sistema de diseño instalado. El sistema de diseño se basa en dos cosas, en una biblioteca de componentes y en una aplicación. Cuando vosotros descargáis esta solución, se os instala como solución administrada y esta solución la tenéis disponible en vuestro entorno, en el entorno que lo instaléis. Entonces, para empezar, pues simplemente podríamos dar a reproducir la aplicación del sistema de diseño. Y así luce la aplicación del sistema de diseño. Si os dais cuenta, lo que recrea es una escala de 10 pasos del color del brand que nosotros elijamos para nuestra aplicación. También genera 10 colores en una escala de grises. La escala de grises son muy importantes porque definen la profundidad y definen el espacio en la aplicación. Luego haremos unos casos prácticos y veréis que es fundamental para que luzcan bien. Luego también genera los colores, digamos, inversos o que hacen bien ese claro y oscuro en las aplicaciones, ¿vale? Una vez que nosotros solamente con elegir el color del brand y el color de la escala de grises, ya por defecto ya tendríamos todos los colores disponibles para empezar a trabajar. ¿Qué más cosas? Aquí abajo ya tenéis también una fórmula que os sirve para aplicarla en vuestro OnStar o en vuestro OnSelect, en cualquier botón, para que establezca el sistema de diseño y lo guarde en la aplicación, para que de esta manera pues la aplicación lea todos los colores de manera rápida y de manera correcta. También para poder hacer ese claro u oscuro necesitamos también esa fórmula. Y simplemente pues dándole a copiar, pues nos copiaría esa fórmula para pegarla. Ahora lo vamos a hacer y vamos a ver cómo funciona y que vosotros pues podáis entender cómo funciona este sistema de diseño y veréis que es súper sencillo. Aquí abajo tenemos las fuentes, ¿vale? Digamos que pues son varias fuentes las que podemos elegir. Nos cambiaría todas las fuentes
del sistema de diseño. Ahora hacemos algunas pruebas. Aquí el color del brand, que lo podemos, digamos que escribir de forma hexadecimal. Y la escala de grises, que también la podemos escribir de forma hexadecimal. Y luego tenemos un botón de claro y un botón de oscuro, que nos ayuda a ver cómo quedan todos los colores que hemos elegido, por ejemplo, en oscuro o en claro, ¿vale? Bajamos un poquito más y aquí tenemos toda la paleta. Vamos a ponerlo en oscuro, que en oscuro luce la verdad que bastante bien. Aquí tenéis toda la paleta de colores y estilos disponibles para que la aplicación se nutra de todo esto. Entonces, en la izquierda tenemos la fuente seleccionada, que en este caso hemos puesto una Segoe, y abajo tenemos los 11, o las 11 clases de letra. En este caso, pues tenemos tipo de letra, tamaño de fuente, grosor de fuente, alto de línea. Tenemos esos 4 ajustes parametrizados para toda la aplicación. ¿Para qué sirve esto? Para no tener que pensar. Simplemente sabemos que un título va con title y por ejemplo, un enunciado o una cabecera de tabla, pues va con el body medium. Siempre va así y no tenemos que pensar ni si es negrita, ni en qué tamaño tenemos que ponerlo, ni el alto de línea, ni nada. O sea, simplemente tenemos que poner el parámetro y ya lo tenemos terminado. Luego tenemos los colores del background, ¿vale? Aquí tenemos unos 14 colores, ¿vale? Para jugar con el background. Si os fijáis, el background pues es los fondos. En este caso, pues el background, por ejemplo, el por default, veis que es el de abajo, que es el más oscuro. Luego tenemos un muted, que sería un color más así, más gris, un poquito más oscuro, o un strong. El inverso, los colores, digamos, que definen, pues, por ejemplo, si hay una notificación sale en verde, si hay algo pues que requiere atención pues sale en rojo, etcétera, etcétera. Tenemos colores para jugar y para sobre todo nutrir nuestra aplicación y dejarla con una experiencia de usuario óptima. Luego tenemos colores del foreground, que es, digamos que sería el color en este caso de la letra, lo que está delante del background son estos colores. Entonces tenemos también una paleta de colores. Luego los colores de los bordes, muy importantes. Aquí si os dais cuenta, todo tiene unos bordes definidos y unos bordes que quedan sutiles y bonitos porque tienen un color adecuado. Los colores de acción, que son los colores que usa la aplicación para definir, digamos, que el brand, en este caso nuestro brand principal es este color, el color lila. Y aquí pues lo veis que se ha hecho un poquito más clarito porque estamos en el modo oscuro y ese color lila era demasiado oscuro y digamos que la aplicación lo que ha hecho es convertirlo a un color que funcione bien en ese modo oscuro. Luego tenemos también, por si queremos usarlo en botones, el hover, el preset, para que digamos que tengan esa acción. Luego los colores secundarios, para un botón, por ejemplo, secundario, o los botones critical, para un botón, por ejemplo, de borrar, un botón de una acción especial o que sea un poquito más peliaguda para no darle así a la ligera. Y luego los colores interactivos, ¿vale? Los colores interactivos, por ejemplo, aquí veis que copiar fórmula es interactivo y sabemos que es interactivo porque tiene ese color azul. Luego tenemos colores de decoración, que son colores que se utilizan para hacer la inversa, ¿vale? Por ejemplo, un color de un estado en una tabla o un color de algo indicativo, pues podemos ponerlo en distintos colores, ¿vale? Os haré muestras de todo esto para que lo podáis entender y para que sepáis usar todo el tema del sistema de diseño y que sea tan sencillo que simplemente sea ponerlo y que todo funcione. Ya veréis que es muy fácil. Es más, si por ejemplo estamos en el sistema de diseño y queremos llevarnos el color por defecto, simplemente pinchamos y habéis visto ya, sale una notificación como que se ha copiado el color, simplemente ya lo podemos llevar a la aplicación porque ya tenemos el color en el portapapeles. Ya veréis qué sencillo y qué fácil que es. Pero bueno, vamos a hacer algunas pruebas, vamos a cambiar la fuente, vamos a cambiar los colores y veis cómo interactúa todo el sistema de diseño. Vale, pues para cambiar las fuentes, simplemente, pues aquí en fuente, pues vendríamos y pondríamos, por ejemplo, esta fuente y ya vemos que todo el sistema de diseño ha cambiado a esa fuente, ¿vale? Si le damos aquí en modo oscuro, pues aquí vemos que carga esa misma fuente también en todo el arreglo de colores y todo el arreglo y ya podéis ver cómo luce esa fuente en las distintas clases, ¿vale? Vamos a ir probando más. Tengo aquí más fuentes, por ejemplo esta, ¿vale? Esta es un poquito más como así lucida, un poquito con más curvitas, ¿vale? Pero es simple
cambiar algo así. Por ejemplo, tenemos la aplicación al completo, o tenemos un template al completo, o un componente, que por ejemplo puede ser un componente que tengamos de una tabla, y todos los campos nos van a cambiar a esta fuente, a este color. Va a ser muy sencillo trabajar porque simplemente de verdad va a ser arrastrar y copiar y poner, y ya está. Y olvidarnos de todo lo que tenga que ver con el diseño. Para eso sirve un sistema de diseño. Luego pues tenemos más fuentes, por ejemplo esta. Aquí veis que van siendo fuentes distintas. Por ejemplo, esta me gusta mucho, la fuente Lato. Esta es, digamos que, muy finita, muy sutil, nos sirve para ciertas cosas. Aquí tenemos la clarita también, Lato Light. ¿Vale? Pero bueno, vamos a dejar la Segoe. Igual que cambiamos la fuente, pues podemos cambiar el color del brand. Si por ejemplo cambiamos el 97 por un 20, pues ya vemos que se nos va al azul, ¿vale? Por ejemplo, vemos el modo oscuro, vemos ya que los botones se nos ponen azules, ya los colores aquí principales azules, ya todos los colores se van un poquito más a ese azul. Si lo ponemos en claro, pues vemos que también se nos van un poquito esos grises al azul, esos colores del fondo, todos esos colores que definen la aplicación y que hacen que tengan coherencia con el diseño de la aplicación. Porque si os dais cuenta, esto no es un negro, esto es un azul muy oscuro que tiene coherencia con el azul. Por ejemplo, yo creo que sería este color, ¿vale? El C1000 sería el color del foreground de las fuentes y de las letras. Seguimos cambiando, por ejemplo, si en vez de un 20 vamos a poner un 40, ¿vale? Ya nos vamos más al lila, o vamos a cambiar por aquí en medio a ver qué nos sale, ¿vale? Estoy tocando un poquito a voleo, ¿vale? Pero podéis ir a un editor de colores, buscar el color de el logo de la empresa, capturar ese color hexadecimal y ponerlo en el color del brand. Y de esa manera, pues vais a tener el color para toda la aplicación. Es así de sencillo, ¿vale? Vamos a dejar el color principal que teníamos, eso es, en modo claro. Y con los grises pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, este color, pero si pusiéramos un 20, vemos que se nos ha ido un poquito más los grises al verde, ¿vale? En modo oscuro, por ejemplo, veis que aquí está ya un poquito tirando a verde. Impresionante, ¿vale? Ya es, digamos que lo tenemos todo, ya tiene la aplicación, ya tiene ese empaque y esa coherencia. Vamos a poner un 80, mira, ahí se va más al lila, ahí visto ya como que se va el color así como a vino, ¿vale? Es impresionante lo que hacen los colores en las aplicaciones, y qué sencillo, ¿vale? Si sabemos tener algo así fácil, qué sencillo que sería trabajarlo. Vamos a dejar el primero que había, ¿vale? Que el primero sería un gris. Perfecto. Luego en la aplicación vamos a ver cómo trabajar con este sistema de diseño y cómo podemos elegir también un color solo pinchando encima de él, ¿vale? Es incluso más sencillo en la aplicación. Digamos que aquí tenemos como un visual, ¿vale? Aquí esta aplicación nos sirve para copiar los colores, nada más pinchamos en un color, ¿vale? Ahí vemos cómo nos copia, y copiamos el color y ya podemos usarlo. Pero digamos que es como un panel visual y de trabajo, pero en sí, donde vamos a trabajar el sistema de diseño es en la aplicación. Vamos a ello. Vamos a una aplicación. Vamos a abrir una aplicación nueva, aquí una aplicación de lienzo, y ya veréis qué sencillo que es traer el sistema de diseño y cargarlo en la aplicación. Porque aquí ya estamos usando, digamos que el método componente, ¿vale? Un componente es, por ejemplo, todo lo que tiene aquí Power Apps, ¿vale? Una etiqueta de texto, un formulario, todos son controles, pero son controles que ya están paquetizados, que pueden ser como un componente, y un componente funciona exactamente igual. Vamos a traer el componente, ¿vale? Para traer un componente le damos al más, le damos aquí a la carpetita, y aquí ya me salen todos los componentes que yo tengo en este entorno. Entonces, aquí tenemos el sistema de diseño. Venimos al sistema de diseño, lo pulsamos y lo importamos, ¿vale? Son componentes totalmente nativos de Power Apps, no son componentes de código. Son componentes hechos con controles de Power Apps, ¿vale? Por lo tanto, siempre van a funcionar a la perfección. Y tampoco tienen llamadas API ni llamadas externas, ¿vale? O sea que son componentes seguros. Ya tenemos aquí, se nos ha abierto esta nueva pestaña, ¿vale? Que veis que pone sistema de diseño, y simplemente pulsamos encima
y ya lo tenemos en la aplicación. Ya tenemos el sistema de diseño listo para funcionar. Ya tenemos todos los colores que hemos visto en esta representación, ya los tenemos aquí para empezar a trabajar y para empezar a ponerlos en la aplicación. ¿Cómo funcionan? Pues muy sencillo. Si venimos al OnStar, ¿vale? Aquí en la aplicación, venimos a las propiedades y la propiedad OnStar, aquí tenemos que establecer que cuando la aplicación inicie, capture los colores para repartirlos a donde proceden, ¿vale? En este caso es muy sencillo, no tenemos ni que hacer la fórmula. Venimos al sistema de diseño, le damos a copiar fórmula, ¿vale? Ya vemos que tenemos una notificación, venimos y pegamos. Ya está, ya tenemos la fórmula, ¿vale? Y si os dais cuenta, yo seteo siempre con la palabra Mode App. ¿Por qué Mode App? Porque entiendo el modo como el modo del claro u oscuro, donde digamos que captura todos los colores, ¿vale? Para mí el Mode App es el modo del claro oscuro de la aplicación. Y todo lo que voy a ir haciendo a partir de ahora, todos los componentes, las plantillas, las partes, los botones, todo va a tener esta variable. Por lo tanto, yo os aconsejo que si usáis el sistema de diseño, este sistema de diseño, uséis esta variable. Y entonces aquí podéis capturar el nombre del componente sistema de diseño con la propiedad, ¿vale? En este caso, yo he capturado la propiedad Mode App claro. ¿Qué queréis el oscuro? Muy fácil, en vez de claro, oscuro. Aquí ya tendríais, vamos a cerrarlo, eso es, ya tendríais la captura de todos los colores para el modo oscuro. Y así de sencillo sería hacer un claro o un oscuro. La variable en claro o la variable en oscuro. Así de sencillo y nos cambiaría en toda la aplicación. Y luego, en otra variable, seteo, font type, que para mí son los estilos de las fuentes. Pues el alto de línea, el tipo de fuente, el size, o sea, lo grande que es la fuente, también el grosor de la fuente. Digamos que esos 4 parámetros los tengo aquí. ¿Qué hay dentro de Mode App y de Font Type? Pues si veis, ahora no hay nada porque no le hemos dado al OnStar, pero vamos a darle al OnStar. Vale, ahora sí que habrá algo. Perfecto. Pues si os dais cuenta hay registros. Aquí tenemos los registros del background, del foreground, de los bordes, colores interactivos, colores de acción, colores de decoración. Y en Font Type, pues tenemos los estilos, ¿vale? En este caso las clases. Puede ser el body large, el body medium, ¿vale? Los title, todo, ¿vale? Todos los diferentes, para que vosotros podáis hacer vuestras partes y parametrizar lo que queráis, ¿vale? De forma sencilla y de forma clara, porque en el momento que hagáis un botón, que hagáis una parte, esa parte ya la tenéis para copiar y pegar en todas las aplicaciones y poder usarlo de manera paquetizada. O sea, es muy, muy sencillo. Perfecto, pues vamos a hacer una pequeña demostración. Vamos a abrir una nueva pantalla, ¿vale? Yo, por ejemplo, digamos que mis buenas prácticas, esta pantalla para mí sería SC Inicio, ¿vale? ¿Qué significa SC Inicio? Pues yo siempre pongo en mis aplicaciones algún logo de entrada, un temporizador para que pues cargue los datos, digamos que como el tiempo de espera pues sea una pantalla de inicio. Y esta pantalla ya sería pues a lo mejor mi pantalla principal, ¿vale? Y aquí ya pues es donde tengo pues el menú, tengo mis datos, tengo digamos que el landing donde aterrizo, ¿vale? Entonces ya tenemos el sistema de diseño cargado, ¿vale? Ya está ahí. Si aquí tenemos pues un logo, el sistema de diseño lo podemos poner, por ejemplo, invisible, ¿vale? Lo podemos en la propiedad visible, si venimos avanzado, ¿vale? Simplemente con ponerlo invisible es suficiente, ¿vale? Y ya estaría ahí, ¿vale? Pero todos los colores ya los tenemos, ¿vale? O sea que no hay problema. Si venimos al principal, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, un contenedor, ¿vale? Vamos a hacer algún ejemplo así un poco ya que se vea que es una aplicación, ¿vale? Imaginaros, esto es un contenedor, vamos a ponerlo así, por ejemplo, vamos a ponerle un borde de 8 o de 16, ¿vale? Y un bordecito de 1, ¿vale? Ya veis que el borde es negro y no tiene color. Ahora, vamos a hacer
vamos a hacer, digamos, que conectar este contenedor con los colores. Aunque yo ya tendría un contenedor hecho con los colores y este contenedor, digamos que sería mi contenedor estándar y voy copiando en todas las aplicaciones. Por ejemplo, vengo al color del borde, ¿vale? El color del borde, aquí está, perfecto. Vengo al sistema de diseño y yo quiero un color del borde, pues me vengo al color del borde por defecto. Perfecto, pues ya me lo ha copiado. Vengo al color y lo pego. Ahí está. Ya tengo mi color del borde. Ese es mi color del borde perfecto para la aplicación. Ahora quiero el color del interior, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner la pantalla principal, el relleno, ¿vale? Aquí hay un color white, pero vamos a venir y vamos a poner un color por defecto. Pues vengo, color por defecto, vengo y lo pego. Ya está, ya vemos que estamos en modo oscuro. Perfecto. Ahora vamos a poner el color del contenedor, ¿vale? Por ejemplo, quiero un grisecito un poco más vivo, porque ahí a lo mejor voy a poner datos para un formulario, para un menú, cualquier cosa, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un menú a este lado y el contenido a la derecha, ¿vale? Y así lo veis un poquito más trabajado. Vamos a poner aquí otro contenedor. Este vertical, que este va a ser el menú, sin ancho flexible, este 200 por ejemplo, ¿vale? Y un menú lateral, un poquito más, a lo mejor 280, perfecto. Y esto va a ser, digamos que, el otro contenido. Ok, perfecto. Ahora este contenedor, pues igual, le doy un bordecito. Ya tengo el borde en este contenedor, puedo copiarlo desde aquí, perfectamente, vengo, me voy al borde. Ya tengo el bordecito también en este contenedor, muy bien, ya habéis visto cómo va quedando los bordes. Y ahora este contenedor, pues yo lo quiero un poquito más clarito. Quiero que tenga un poquito que destaque, ¿vale? Para que sepa que es el menú. Entonces me vengo y le digo que quiero, por ejemplo, un muted. Pincho el muted. Perfecto, ya está copiado. Y en el contenedor, vengo al color del contenedor y le pongo el color. Muy bien, ahí visto que ya tengo ese grisecito. Y ahora, en la derecha, pues como voy a poner datos, pues quizás le voy a poner un grisecito un poquito más claro, ¿vale? Para que tenga como un poquito más de profundidad. Pues ahora voy a abrir otro contenedor. A la derecha, este vertical. Perfecto, este no le voy a poner borde, no le voy a poner nada. Y le voy a coger el color Strong. O por ejemplo el Wick, podemos probar cualquiera. Vamos a probar el Wick. Hemos cogido el Wick. Venimos al color del contenedor. Y ahí lo tenemos. Ya tenemos esos dos colores. Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera el modo claro, pues en el Mode App, en vez de oscuro, pongo claro. Vuelvo a iniciar la regla OnStar y vemos que todos los colores ya están en el color perfecto del claro. Ahora quiero otra escala de grises, quiero otro color. Ahora los probamos, ¿vale? Vamos a cambiar, vamos a primero montar un poquito algo que se vea y luego ya ponemos una escala de grises o ponemos un color, ¿vale? Ahora, lo que os comentaba de traer cosas ya parametrizadas, ¿vale? Vamos a traer algo parametrizado, vamos a traer, por ejemplo, un botón, vamos a poner aquí unos botones y esos botones nos van a servir para poner el color del brand, ¿vale? Vamos a traer un botón. Aquí, por ejemplo, ya tengo yo un botón preparado. Lo copio. Me lo traigo aquí y lo pego. ¿Vale? Bueno, ahí me está diciendo que hay un icono. Un icono, y los iconos nuevos de Power Apps no tienen, no tienen onSelect. Perfecto, no pasa nada. Vale, vamos a dar un poquito de un superior de, por ejemplo, 24, de izquierda 16 y de derecha 16. Perfecto. Ahora yo si pulso el botón, pues vemos que tenemos el color del brand, ¿vale? Ese color lila del brand. A ver, esto por ejemplo creo que se ha quedado un poquito corto. Eso son cositas de copiar y pegar. Ahí está, perfecto, ahora sí, redondito. Perfecto, vamos a crear por ejemplo este botón, ya es uno. Vamos a crear más botones, ¿vale? Altura flexible no, perfecto. Vamos a crear aquí otro botón. Perfecto. Y vamos a crear otro botón. Vale, 3 botones. Vamos a darle un poquito de margen entre los botones. Por ejemplo, 8. Perfecto, 8 estaría genial.
Aquí en vez de acción de usuario ponemos administración. Ok, y aquí pues podemos poner pedidos. Perfecto. Y aquí ya en vez de people podemos poner el globo, que el globo queda bien con la administración. Y en pedidos pues podemos poner cualquier otro icono. Por ejemplo, este. ¿Vale? Perfecto. Entonces ya pulsamos cada uno de los botones y si nos damos cuenta, pues ya tenemos el color perfecto en el botón, el color perfecto en el botón cuando está apagado, el brand. Pero ahora, vamos por ejemplo a cambiar ese brand. Vamos a cambiar el color de principal. Venimos al sistema de diseño, vemos que tenemos este, aquí está el color del brand, pinchamos en él. Aquí vemos que está el hexadecimal, pero vamos a borrar el hexadecimal. Y vamos a pinchar y elegir un color de los que nos muestra Power Apps. O uno personalizado, el que queramos. Por ejemplo, vamos a poner un naranja. Pues ahí vemos ya cómo está quedando el naranja, ¿vale? Aquí, digamos que el 600 sería el color principal que nos pone aquí. Sí que es demasiado chillón, yo no pondría algo tan chillón, pero bueno, para que destaque, ¿vale? Y en la escala de grises vamos a hacer lo mismo. Borramos la escala de grises y elegimos otro gris. Por ejemplo, si es naranja, pues yo me iría a lo mejor a un lila así que destaque. ¿Vale? Entonces, nos damos cuenta, vamos a ponerlo por ahí, ese, ahí, perfecto. Y os dais cuenta cómo va cambiando esa escala de grises y ya podemos hacer algo que nos guste. Lo podemos ahí, aquí, yo lo pondría así, que sea oscurito, pero no tanto. Perfecto, ya tenemos una escala de grises nueva, con un tono más así morado y con un naranja. Establecemos el OnStar y ya nuestra aplicación, pues ya habéis visto que es los grises han cambiado un poquito y tenemos ese naranja. Tanto es claro como en oscuro. Vamos a ir a oscuro ahora, a ver qué tal. El OnStar. Y aquí tendríamos, aquí sí que se nota ese lila que hemos puesto en la escala de grises. Pero si os dais cuenta, es sencillo, es muy fácil, ya lo tenemos todo, no tenemos que pensar en la letra, en el tamaño, en la fuente, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si quisiéramos ahora poner aquí una cabecera y quisiéramos poner un título y trajéramos una letra, pues sería muy sencillo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a insertar un título, ¿vale? Vamos a abrir los controles modernos, ¿vale? Ya que tenemos la aplicación para los controles modernos, fijaros que el sistema de diseño tiene una salida para los controles normales y otra para los controles modernos, ¿vale? ¿Esto por qué es? Os lo voy a mostrar. Ya que estamos explicándolo, os voy a mostrar por qué. Vamos a primero activar los controles modernos, ¿vale? Para activarlos son muy sencillos en actualizaciones. Aquí está, controles más actuales. Una vez activado ya está, ¿vale? Y no tenemos que reiniciar ni nada. Y ya cuando venimos a insertar, pues vemos que los tenemos aquí, ¿vale? Os voy a explicar por qué. Vamos a abrir una pantalla nueva. Y aquí vamos a poner un texto, ¿vale? Ahí tenemos el texto. Y vamos a poner ahora el texto de siempre, etiqueta de texto. Ahí están los dos, ¿vale? Vale, cositas a tener en cuenta. Este es el moderno y este es el de siempre, ¿vale? Ahí tenemos, aquí tenemos, a ver qué letra tenemos. Vamos a poner una Segoe y aquí también vamos a poner una Segoe, ¿vale? Para que sean iguales, ¿vale? Las letras, perfecto. Ahora, este tamaño de fuente vamos a poner un 16 y ahora este vamos a ponerle un 16. ¿Os dais cuenta de que no es el mismo tamaño? ¿Por qué? Porque los controles modernos están usando los tamaños de píxeles, 16 píxeles. ¿Por qué? Porque los controles modernos están utilizando los píxeles. Y los controles, lo de siempre, los controles que teníamos, usan DPIs. Usan otro tipo de medida. Por lo tanto, no son 16 píxeles, ¿vale? Para que fueran 16 píxeles, tendríamos que hacer una fórmula para transformar esos DPIs a píxeles. Pero eso ya lo tiene en cuenta el sistema de diseño. Si usamos los controles modernos, pues nuestro
font type tendría que ir con sistema de diseño de los modernos. Pero si no, pues simplemente con los controles normales. A ver cómo se llama. Punto, fuentes. Perfecto, fuentes, directamente. ¿Vale? Todo esto estará explicado, ¿vale? En la documentación del sistema de diseño y no tendréis problema. Entonces, con estas fuentes, pues ya podemos hacer referencia, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner de los controles modernos, ¿vale? Vamos a volver a OnStar para que, por si acaso la variable se había borrado, y os explico, ¿vale? Tenemos aquí el texto, vamos a ponerlo ya en la aplicación y ya vais viendo cómo el texto se va adaptando, ¿vale? Por ejemplo, si quisiéramos poner arriba un texto, ahí lo tenemos, no se ve nada porque está oscuro, sale, digamos que como Power Apps te lo da. Entonces, vamos a poner que haga referencia, por ejemplo, a lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Esto sería bar menú seleccionado. Perfecto, ahí tenemos pedidos. Genial. Vamos a darle un poquito de espacio. Desde la izquierda, un 16, a la derecha un 16, un superior también un 16, así, para que quede un poquito espaciado y quede bien. Ahora, pues si esto sería el título, pues por ejemplo podremos poner un título grande para sabemos que esta página es la que hemos pulsado, ¿vale? Entonces, ya venimos al color y vamos al sistema de diseño. El color por defecto del foreground. Pues venimos, default, perfecto. Venimos aquí y lo pegamos. Ahí está, ya tenemos el color de la letra. Perfecto, ahora vamos a por todo lo demás. Vamos a por la fuente, ¿vale? Venimos a por la fuente y ya hacemos referencia al font type. ¿Qué fuente queremos? Pues vamos a poner un title large, perfecto. Y como estamos en fuente, pues quiero la fuente. Genial, ya tengo la fuente de toda la aplicación. Ahora, copio la fórmula, me vengo al tamaño y en vez de font le pongo un size. Ahí está. Ya habéis visto que se ha hecho más grande, por lo tanto ya no cabe esa letra, entonces tenemos que seguir ajustando, ¿vale? Muy bien, ya tenemos el size. Ahora vamos a por el espesor. Venimos, en vez del size, pues ya ponemos el width. Perfecto, ya vemos que tiene esa negrita. Genial. Y ahora, pues en el alto de línea hacemos lo mismo. Pegamos y ponemos el alto de línea. Ahí está. Y ahora simplemente nos falta ajustar lo que es el largo de la letra. En este caso, pues yo le pondría que se ajuste al ancho. Genial. Ya tenemos pedidos, ¿vale? Ya tenemos ahí administración, usuarios, pedidos. Ya tenemos un encabezado para ir montando nuestra aplicación. Aquí poner nuestra tabla, nuestras acciones, todo lo que necesitemos y queramos. Ahora, ya tenemos la letra parametrizada y hecha. Si yo quisiera poner otra letra, simplemente copiaría esta, la pegaría y ahora si no quiero que esto sea un title large, pues vengo a la fuente, por ejemplo al tamaño, y esto le pongo un body medium y ahí tenemos ya el tamaño de ese body medium, ¿vale? Así de sencillo y así de fácil. O sea, cuando tienes todo organizado y todo parametrizado, es simplemente poner los elementos y no tener que estar pensando en el tamaño, en el color, en el borde, en el fondo, en todo. Y te quitas muchísimo trabajo de encima y te concentras en lo realmente importante, que es que la aplicación funcione bien, que haga bien su cometido, pero además de todo te ayuda a tener un diseño profesional y un diseño que ya habéis visto que da gusto de ver cuando todo está en su sitio, cuando los colores tienen coherencia y cuando todo pues está jerárquicamente bien distribuido. Así que, bueno, pues yo creo que ya habéis entendido, habéis visto el sistema de diseño, habéis visto cómo está montado y cualquier pregunta, por favor, ahí tenéis la cajita de los comentarios para que me podáis preguntar lo que queráis. Y en los próximos vídeos sí que os voy a mostrar cómo hacer, por ejemplo, esa escala de colores,
cómo establecer variables para guardar un color, cómo poder darle transparencias a otros colores, porque el sistema de diseño también tiene sus transparencias. E iremos usando este sistema de diseño para montar piezas que vosotros mismos podéis usar en vuestras aplicaciones, y de esa manera simplemente es copiar la pieza, pegar la pieza y ya está todo hecho. Bueno, pues muchísimas gracias por quedaros hasta el final en este vídeo. Ya habéis visto este sistema de diseño y bueno, si me emociona un poquito es porque le tengo mucho cariño y compartirlo con todos vosotros, la verdad que es un lujazo. Y sobre todo pues espero que os ayude mucho a no tener que pensar en esos pequeños detalles y que la aplicación por siempre luzca bien y sobre todo pues sea óptimo el tiempo que usemos en hacer estos trabajos. También, sobre todo, pues deciros que abajo tenéis un enlace para que lo podáis ver más en profundidad y también para que lo podáis adquirir. Y sobre todo, pues daros las gracias por todo el apoyo que estáis dando al canal, por todo el cariño que me estáis dando también en las mentorías. Y nada, y sobre todo, lo que siempre digo, y lo más importante es que disfrutéis haciendo aplicaciones.